Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a leer un poco de tesaurismos. Muy bien, en primer lugar empecemos con la definición de tesaurismosis. Tesaurismosis es un término genérico que designa a enfermedades que se caracterizan por una acumulación patológica de sustancias endógenas y exógenas, tanto en los tejidos producidas por un déficit enzimático. Las más frecuentes son las glucogénicas y las cistínicas. También podemos definirlo como trastorno metabólico que conduce a una acumulación intracelular patológica de una determinada sustancia, producida por trastornos enzimáticos lisosomales primarios o por déficit de cualquier proteína esencial para el normal funcionamiento lisosomal. Bien, entonces las más frecuentes habíamos dicho que son las glucogénicas y las cistínicas. Hablemos de enfermedades por almacenamiento de glucógeno, ¿no? Formas hepáticas, enfermedades de von Gierke. La enfermedad de von Gierke o Gierke, bueno en español, o déficit de glucosa 6-fosfato, o, glucógeno de tipo 1 o glucogénesis hepatorrenal, es una enfermedad metabólica rara hereditaria incluida dentro de los errores innatos del metabolismo, que pertenece al grupo de la glucogenosis, enfermedades producidas por depósito o acúmulo de glucógeno. Tenemos a etiología y patogenia. La causa por déficit congénito de la enzima glucosa 6-fosfato, que es necesaria para convertir el glucógeno en glucosa. La sustancia de la que el organismo obtiene la energía. Existe un aumento del glucógeno en el hígado, donde los hepatocitos están cargados por gotitas de lípidos, riñones e intestino. Incidencia. Esta enfermedad fue descrita a principios de los años 30 por Simon van Crevel y Edgar von Gierke. Aparece con una frecuencia de 1 en cada 100.000 o 400.000 habitantes. Manifestaciones clínicas. Se manifiesta a partir de los primeros años de vida y se caracteriza por el aumento del tamaño del hígado y riñones, cara redondeada, de muñeca, detención del crecimiento, desarrollo mental normal y ocasionalmente puede haber hipotonía leve, tendencia a la hipoglucemia que se tolera bien y neutropenia. Hiperlipidemia con producción de xantomas, ¿no? Hablamos de tumores cutáneos que contienen ésteres de colesterol. También presentan hiperacidemia úrica con gota y hemorragias frecuentes por deterioro secundario a la función plaquetaria. Se produce acidosis láctica recidivante, que puede ser grave y poner en peligro a la vida del paciente. Los niños pequeños presentan una gran hematomegalia que puede ser poco llamativa en la vida adulta, en la que por lo contrario los riñones aparecen agrandados y una esplenomegalia discreta. Se puede hacer una clasificación de los síntomas más característicos según la edad. Hablamos de la niñez y de la pubertad. Con respecto a la niñez hablamos de hipoglucemia, incremento de ácido láctico, grasa y colesterol en sangre. Hablamos de hepatomegalia, de mejillas hinchadas, vientre protuberante y extremidades y tórax delgado. Tenemos como características también que aumenta la necesidad de alimentarse, sangrado frecuente y xantomas. Presenta también neutropenia y aumento del riesgo de infección y úlceras tanto en boca como en intestinos. En la pubertad presenta retraso en la pubertad con un desarrollo insuficiente, ácido úrico elevado, adenomas hepáticos, cálculos renales o insuficiencia renal, osteoporosis, presenta también proteinuria y microalbuminuria. Muy bien, ahora con respecto al diagnóstico. El diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante la determinación de los niveles de la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, ¿no?
y la presencia de agregados de glucógenos en el tejido hepático. Se debe tener precaución y no hacer pruebas de tolerancia con galactosa o fructosa, ya que se convierte en glucosa y puede desencadenar una acidosis muy grave. Está indicado hacer una prueba de glucagón en ayunas cuando se sospeche de esta enfermedad, pero la hipoglucemia y la acidosis lácticas no serán patentes. El pronóstico es regular o bueno, ya que a medida que el paciente crece, sus problemas metabólicos van siendo menos graves y más fácilmente controlables. La hiperuricemia, como consecuencia del aumento del metabolismo de las purinas y de la insuficiencia renal, requiere más relevancia a partir de la adolescencia. Puede desarrollarse adenomas hepáticos que en algunos casos pueden malignizarse. Aparecen diarreas por la mala absorción intestinal de la glucosa y osteoporosis en efecto crónico por las academias e insuficiencias renales, acidemias debe ser. Vamos con el tratamiento y complicaciones. El tratamiento fundamental está dirigido a controlar las hipoglucemias y la acidosis láctica, ¿no? Que se consigue mediante una alimentación frecuente durante el día y alimentación nocturna continua, ¿no? Mediante sonda y bomba. La dieta debe consumir un 60% de hidratos de carbono exentos de galactosa o fructosa. Está indicada en las hiperuricemias severas la utilización de aldopurinol. La cirugía consiste en una derivación por Tocava para prevenir la acidosis láctica y es clínicamente desalentadora. El trasplante hepático puede considerarse en los casos graves en los que han fracasado todas las otras posibilidades terapéuticas y para evitar las complicaciones de malignización no es posible realizar un diagnóstico prenatal. Hablemos de las formas miotópicas y síndrome de McArdle. Etiología y patogenia, ¿no? La enfermedad de McArdle pertenece al grupo de glucogenosis. Esta enfermedad está causada por un déficit congénito de la enzima llamada fosforilasa en el músculo esquelético, siendo normal la actividad de dicha enzima en hígado y músculo liso. Se hereda como un rasgo genético autosómico recesivo. Se produce un aumento de glucógeno leve en el músculo. Comienza con la juventud a partir de los 20 años, aunque existan casos desde la infancia, ¿no? Hay 4 formas clínicas diferentes en función del grado de afección. Tenemos lo que es la fatiga muscular o debilidad muy leve, que a veces se etiqueta en psicogénica. Fatiga muscular, debilidad progresiva de inicio muy tardío, ya pasados los 50 años. Tenemos debilidad moderada congénita, tenemos la miopatía infantil fatal en los primeros meses por problemas respiratorios. Muy bien, las manifestaciones clínicas existen diferentes manifestaciones que pueden ir desde la ausencia de síntomas hasta la mioglobinuria recidivante, ¿no? Las crisis de rabdomiólisis y dolor muscular continuo. Se caracteriza por debilidad y calambre permanente en ruidos esqueléticos durante el ejercicio y el desarrollo mental es normal. Con respecto al diagnóstico, algunas pruebas de utilidad diagnóstica pueden agravar la enfermedad, como por ejemplo las pruebas de esfuerzo con isquemia, ya que interrumpen el aporte normal de oxígeno y la glucosa. El diagnóstico definitivo necesita la detección de la actividad enzimática desde el músculo o estudio molecular de ADN. El pronóstico es regular o bueno. Hablemos del tratamiento y complicaciones. El tratamiento consiste en la evitación de ejercicios exagerados y una dieta rica en proteínas que aumente la resistencia muscular. La tolerancia al ejercicio físico mejora con la condición de glucosa o fructosa en la dieta. Muy bien, hablemos ahora de la forma generalizada y enfermedad de Pompe. Etiología y patogenia. Enfermedad perteneciente al grupo de las glucogenosis. Está causada por el déficit congénito de la enzima maltasa ácida. Es el primer error metabólico congénito del que se tiene constancia. Se hereda como un rasgo genético autosómico recesivo, ¿no?
Incidencia y factores de riesgo. La prevalencia de la enfermedad está en 1 cada 40.000 a 1 de cada 150.000 nacidos vivos, ¿no? Sin tener consecuencia la preferencia étnica ni el sexo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la acumulación progresiva de glucógeno se produce en todas las células del organismo, aunque se pueda observar mayor incidencia en el corazón, músculo esquelético y sistema nervioso. Existen dos formas clínicas en función de la edad de comienzo y el pronóstico. Hablamos de la primera, hablamos de la forma mortal infantil o forma clásica, y de la segunda, de la forma juvenil tardía o del adulto. Muy bien, la forma mortal infantil o forma clásica que afecta a los lactantes es muy grave, ya que resulta mortal alrededor de los 2 años de edad y se debe a una alteración estructural de la enzima. Los niños aparentemente normales al nacer suelen tener cardiomegalia mínimas con anomalías electrocardiográficas y aumento de glucógeno en distintos tejidos, sobre todo el tejido y la piel. Las primeras manifestaciones clínicas aparecen entre el primero y el quinto mes de vida. La afectación muscular se manifiesta como hipotonía progresiva, con afectación de los músculos respiratorios que producen disnea, cianosis y neumonías de repetición. Se acompaña de macroglosia y afectación visceral con gran cardiomegalia y hepatomegalia moderada. El desarrollo mental es normal a pesar de la hipotonía y las alteraciones del sistema nervioso central hagan que parezca una deficiencia mental. Con respecto a la forma juvenil tardía o del adulto, no es menos frecuente y más leve y se debe al déficit enzimático que es detectable desde el nacimiento. Las manifestaciones clínicas son más leves y los primeros síntomas aparecen más tarde, ¿no? Desde la primera infancia o en cualquier etapa de la vida adulta. Suele empezar a hacerse notar con debilidad muscular proximal, acompañada de afectación del tronco, afecta más a la cintura pélvica, musculatura supraespinal, musculatura paraespinal, perdón, y diafragma. Otras veces debuta con fracaso respiratorio, sin hepatomegalia ni cardiomegalia. El diagnóstico de sospecha se establece mediante hallazgos clínicos y la presencia de alteraciones de las pruebas funcionales respiratorias y electrocardiográficas, ¿no? Con PR corto, QRS alto, voltaje y signo de Wolf, Parkinson-White e hipertrofia ventricular izquierda. La ecocardiografía y la angiocardiografía demuestra un importante engrosamiento del tabique intravenoso y del ventrículo izquierdo con obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar. El hemograma es normal, pero los leucocitos están cargados de glucógeno. Las determinaciones de glucosa, lactato y piruvato séricos, así como la respuesta de glucemia al glucagón y la eliminación urinaria de las catecolaminas son normales, y los niveles de CPK están elevados. Los hallazgos anatomopatológicos refuerzan el diagnóstico. En la biopsia muscular se encuentra una miopatía vacuolar franca que dificulta la identificación del tejido. En el hígado se manifiestan en los hepatocitos y en las células de Kupffer, y las vacuolas de glucógeno son más regulares y redondas, por lo que cualquier otro tipo de glucogénosis. Las neuronas pueden presentarse muy hinchadas en la enfermedad de Pompe y no hay acumulación de glucógeno en los núcleos. Para el diagnóstico de la confirmación se requiere biopsia muscular o cutánea, y también es posible realizar un diagnóstico prenatal mediante una amniocentesis. Tratamiento y complicaciones. El pronóstico de la forma clásica es malo y los niños suelen fallecer antes de los 2 años, por neumonía de repetición o insuficiencia cardíaca y respiratoria. Por el otro lado, el pronóstico de la forma infantil tardía es un poco mejor y de severidad variable en función de la cuantía de déficit enzimático. Los niños presentan retraso psicomotor, dificultad para caminar y para la deglución. Más tarde, debilidad muscular proximal y progresiva por afección de los músculos respiratorios, lo que llevará a una insuficiencia respiratoria severa de evolución fatal en el curso de unos 20 años. No existe tratamiento curativo de la enfermedad. El tratamiento con enzima recombinante es prometedor y los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la forma clásica permiten vislumbrar una eficacia de la eliminación de glucógeno acumulado en el corazón, músculo esquelético y sistema nervioso. En la forma más leve suele ser útil
una dieta rica en proteínas y medidas de mantenimiento ventilatorio nocturno. No vendría a ser la bibliografía que se ha utilizado, ¿no? Se utilizó Patología Humana de Robbins, muy buen libro, Patología Estructural Funcional de Robbins, la sexta edición, la séptima edición. Se utilizaba también referencias de Wikipedia, estas cuatro primeras, estas dos bibliografías. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es a la tesaurismosis, ¿no? Es el término genérico que designa las enfermedades que se caracterizan por la acumulación patológica o endógena, ¿no? Las más comunes vendrían a ser las glucogénicas y las cistínicas. Hemos mencionado tres enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Hemos mencionado la enfermedad de Wong-Yerk, hemos mencionado las formas miopáticas, ¿no? El síndrome de Mark-Abdelle y la forma más generalizada, la enfermedad de Pompa, ¿no? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy de lo que vendría a ser tesaurismosis. Ya nos estaremos viendo próximamente con más videos.